está delante de ti, tu sierva, Señor Margarita. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre su cabeza y que tú hables a través de ella, Padre Santo. Tú lo puedes hacer, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, Padre Santo. Tú puedes sanar a los enfermos, tú puedes liberar a los endemoniados, hacerlos libres. Señor, creemos en tu poder, creemos que tú eres el Dios Todopoderoso y que para ti nada hay imposible. Señor, en esta hora tú habla a la vida, al corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que vienen en camino, Señor, que no tardan en llegar. Señor, en esta hora habla a sus vidas y, Señor, que el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, esto sea realizado en el nombre de Cristo. Amén. Señor, amén. Saluda al que esté cerca de usted. Saluda al que esté cerca, aunque ya lo vio toda la mañana, no importa, usted salúdelo con alegría. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y vivir en armonía. Amén. Así que damos gracias a Dios por los hermanos. Amén. Gloria a Dios por los que se salieron de su lugar para saludar. Si una carita es nueva, no le identifica, pregúntele su nombre para que no lo recuerde como el hermanito que venía vestido de tal color, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano Adolfo, bienvenido. Hermana Gloria, bienvenida. Amén. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Amén. Y bueno, amado hermano, sabemos que es difícil pararse temprano en domingo y más con frío, ¿verdad? Amén. Pero usted es doblemente vencedor. Amén. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos están bajo pacto? ¿Cuántos están bajo pacto? No me refiero al pacto que hayan hecho sus votos delante del Señor cuando se casaron, ¿verdad? Que también hizo usted un voto, hizo un pacto con otra persona, ¿verdad? ¿Cuántos caminan bajo pacto, amado hermano? Fíjese que no podemos nosotros caminar bajo pacto si no conocemos la magnitud del sacrificio. Hablando acerca del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y bueno, antes de entrar en este tema, ¿alguien que me diga un pacto de Dios con el hombre? El arco iris. ¿Por qué? Porque cuando fue el diluvio, le dijo a Noé que iba a ser un pacto primero. ¿Y qué significa el arco iris? ¿Alguien más? Que nunca va a acabar, que nunca va a acabar con la humanidad. Que ya no iba a destruir el mundo. Con agua, ¿verdad? Muy bien, entonces usted sí está consciente, sí sabemos que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Y como le decía hoy, amado hermano, es fácil abandonar la fe, es fácil, como dirían, cambiarse de bando, porque hemos olvidado qué representa el pacto del Señor. Hemos olvidado el valor de los pactos, el valor del pacto de Jesucristo, ¿verdad? Por eso, amado hermano, es importante que nosotros podamos saber que no eres un error, no eres una coincidencia, tampoco eres una casualidad. Si estás aquí con un propósito, porque el pacto de Dios con el hombre refleja el amor de Dios por la iglesia. Amén. Voy a pedir que vayamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Comparta su Biblia con el que no tenga Biblia. Primera de Juan 2:2. Dice la escritura, todos juntos, comparta su Biblia, ya está ahí, puede decir amén. 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 Todos juntos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez más, todos juntos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez más. Y Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. La Biblia dice que Él es la propiciación, pero ¿qué es propiciación? Porque cuando buscamos en la Escritura estos versículos, nos encontramos con la palabra propiciación, expiación y redención, ¿verdad? Pero ¿qué es la propiciación? O empezamos al revés, ¿qué es la expiación? Porque la Biblia dice que el Señor vino y Él trajo expiación de pecados. Pero aquí nos dice la Escritura que Él es la propiciación del mundo. Entonces, ¿qué es la expiación primero, amado hermano? La expiación es la eliminación del pecado o la culpa. Es la expiación. Se quita el pecado y se quita la culpa. ¿Pero qué es la propiciación? La propiciación tiene que ver con apaciguar la ira de Dios. La Escritura dice, amado hermano, que Dios es lento en ira, ¿verdad? Pero es grande en amor y misericordia. Y la Escritura dice que lo que aleja al hombre de Dios es el pecado, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor aborrece el pecado, aunque ama al pecador, ¿verdad? Y sabe, la Escritura entonces nos dice que la propiciación es apaciguar el enojo o la ira de Dios. ¿Y cómo se apacigua, amado hermano? Se apacigua por medio del cumplimiento del sacrificio. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, ¿verdad? Y nosotros hoy disfrutamos del sacrificio de Cristo, porque significa que la propiciación es haber cumplido con esa condena, haber cumplido con ese precio. Aunque no cumplimos nosotros, no lo pagamos nosotros, Cristo lo hizo en nuestro lugar. Por eso la Biblia dice, Él es la propiciación, ¿cómo dice? Por nuestros pecados. Porque Él vino a hacer esa paga, porque Él se interpuso delante del Padre para que entonces Él pagara el precio de cada uno de nuestros pecados y el Padre entonces estuviera tranquilo. Porque la Biblia dice, amado hermano, la paga del pecado es muerte. Y el Señor no se puede contradecir. Había un precio que se tenía que pagar. Y el precio que se pagó lo hizo Cristo en nuestro lugar. Entonces, Él es la propiciación. Amén. La propiciación se logra por medio del sacrificio de Cristo. Se paga la ofensa. Cuando usted ofende a su hermano, no pasa de que lo bloquee, ¿verdad? Ya lo bloqueó de las redes sociales. No pasa que le dé la espalda cuando se lo encuentre en la calle, ¿verdad? No pasa que hable mal de usted y que lo maldiga, ¿verdad? No pasa de que uno se sienta triste, ofendido, lastimado, ¿verdad? Cuando se pelean entre los hermanos. Primero Dios, ojalá y se reconcilien, ¿verdad? Pero cuando usted ofende a Dios, ¿qué lo podrá librar de ofender al Señor? ¿Sabe cómo se libraban en el tiempo antiguo cuando ofendían a Dios? ¿Cómo se libraban? Con los sacrificios, ¿verdad? La Biblia dice que hay muchos tipos de sacrificios. Sacrificios por paz, sacrificios por reconciliación, ofrendas por muchas cosas que el pueblo pedía delante de Dios. Pero había un sacrificio que se celebraba una vez al año, el sacrificio por el perdón de los pecados, donde el sacerdote escogía la ofrenda, la sacrificaba y derramaba la sangre sobre el altar. Y entonces en ese cordero se ponían o simbolizaba que tenían los pecados de toda la gente. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a Levítico 22:20. De mi lado izquierdo, Levítico 22:20. Hebreos 9:7, de mi lado derecho, de este lado. Y sabe entonces, amado hermano, dice Levítico 22:20,
vamos a ver cómo la gente le hacía para poder buscar librar esa ofensa delante del Señor. Dice Levítico: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Siguiente, sígale, hermano. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, peniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Qué tremendo, está ahí mi hermano. Dice la Escritura que no podemos ofrecer sacrificio con defecto, ¿verdad? Dice: cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca, de oveja, tiene que ser sin defecto. No ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos podéis ofrendar encendida. Pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será aceptado. Es decir, si tú traías en ese tiempo una ofrenda con defecto, mutilada, porque hasta eso tenían que ser días de nacido, tenía que ser lo mejor, ¿verdad? Si tú lo traías con defecto y lo ponías sobre el altar, aunque tú lo hayas puesto sobre el altar, dice la Biblia, no será aceptado, ¿verdad? Porque lo que el Señor anhela y lo que Él ha pedido es que le demos siempre lo mejor, sin defecto. Y este sacrificio no iba a ser aceptado. Dice Hebreos 9:7, si me apoyan por favor. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos Pero en la 9:7. segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecadores de ignorancia del pueblo. Amén. Dice, pero en la segunda parte, no solo el sumo, dice, solo el sumo sacerdote una vez al año ofrece, ¿verdad? Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vamos a leer desde el 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y nos empieza a hablar del orden del tabernáculo. Dice: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, el cual tenía incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dice el 5: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las, ¿cómo dice? De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y aún así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, ¿verdad? Es decir, en el lugar, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santo, ahí encontramos el candelabro, la mesa de la preposición y los panes, ¿verdad? ¿La mesa de qué? La preposición. Y sabe, dice la Biblia, que en esa parte entraban y salían sacerdotes todo el año para cumplir su oficio, ¿verdad?
Pero en el lugar santísimo, dice la Escritura, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Una vez al año, ¿verdad? Y en ese lugar santísimo encontramos el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba el maná del cielo. ¿Y por qué el maná? Porque el pueblo, mientras estaba en el desierto, fue alimentado con maná que caía del cielo y comían y no perecieron en el desierto. Nos habla de la provisión divina de parte de Dios, el sustento, ¿verdad? Y también nos habla de la vara de Aarón, la cual reverdeció y permanece así. Nos habla acerca de ese milagro de parte del Señor, pero también nos habla acerca de las tablas de la ley, del mandamiento que el Señor dejó. Y todo esto estaba dentro del arca del pacto. Amén. Y solamente en ese tiempo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. En el lugar santísimo los demás sacerdotes entraban, hacían su oficio, celebraban esa adoración al Señor, pero solamente en el lugar santísimo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año. Y ofrecía ese sacrificio sin mancha, ese sacrificio sin defecto. Amén. Y sabe, amado hermano, si el sacrificio era aceptado, el sacrificio se consumía. Vamos a Levítico 5, versículo 5, por favor. Levítico 5, 5. Dice la Escritura: dice, cuando pecaren alguna de estas cosas, nos habla acerca del pecado del hombre, inmundicias, ¿verdad? Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tuviere suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por sus pecados que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, le arrancará el cuello, de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar en expiación. Y el otro lo hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que cometió, y éste será perdonado. Pero dice que si no tuviere para 2 tórtolas o palominos, traerá como ofrenda la 10ª parte de la efa de flor de harina para la expiación, ¿verdad? Y sabe, amado hermano, si no tuviere para el carnero, entonces traerá palominos. Y si no le alcanzare por su situación económica el palomino, traerá la medida de harina. Pero sabe, siempre tenían que presentar algo para el perdón de los pecados, ¿verdad? El ritual que hacía el sacerdote anualmente era algo que tenía que hacer, pero si alguno pecaba durante el año y quería ser perdonado, entonces si quería que la culpa le fuera quitada, tenía que hacer el sacrificio para la expiación de su pecado, ¿verdad? Y sabe, la Biblia nos dice en Hebreos 9:1, ya lo leímos, nos dice, ahora bien, aún el primer pacto que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿verdad? Había ordenanzas de culto, habían procesos, porque tenía que entrar por el atrio, donde estaba el ábraco, donde tenía que lavarse las manos, donde tenía que prepararse el sacerdote para entrar al lugar santo y luego entrar hasta el lugar santísimo. Pero la Biblia dice que en este primer pacto había ordenanzas de culto y el santuario era terrenal. Y usted sabe que ese pecado no era limpiado completamente, solo era cubierto, no era perdonado, ¿verdad?
pero esto era lo que se hacía. Se hacía una propiciación para que viniera una expiación y una redención. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, por medio del sacrificio, apaciguaba su ira para que el pecado le fuera quitado a la gente y la gente fuera perdonada. Sabemos que Cristo tomó el lugar de ese sacrificio y por medio de Cristo damos lugar al segundo pacto, ¿verdad? La Biblia dice que cuando cuando el Señor escribió las tablas de la ley, Moisés tuvo que hacer sacrificios en ese momento para el Señor. Pero dice aquí la Escritura, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, la gente estaba acostumbrada a ofrecer sacrificios, pero los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento no los hacía perfectos, ni los hacía limpios de conciencia. ¿Por qué? Porque solamente cubría lo terrenal. Porque lo dice la Biblia, versículo 1. El primer pacto solamente eran ordenanzas de culto y cumplían un santuario terrenal. Pero vamos a ver más adelante. Dice más adelante, versículo 10. Versículo 9 dice, desde el versículo 7 vamos a leer, pero de Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, no solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Ahí está hablando del lugar santo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia al que practica ese culto, ¿verdad? Es decir, el que todavía confía en sacrificios de carneros, en sacrificios de hombre, nunca tendrá libre su conciencia y nunca alcanzará la perfección. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la Escritura, ¿verdad? Esta persona, dice en cuanto a la conciencia, dice no podrá ser perfecto en cuanto a la conciencia porque sigue practicando un sacrificio de obras, ¿verdad? Dice el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El 11 todos juntos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más santo y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de cerdos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Amén, hasta ahí está bien. ¿Sabe, amado hermano? La Biblia dice que el primer pacto solo consiste en comidas, bebidas, diversas abluciones que significan lavamientos y enseñanzas acerca de la carne impuesta. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero pareciera que hoy en día muchos siguen en el Antiguo Testamento. Pareciera que hoy en día muchos siguen en el antiguo pacto, porque siguen cumpliendo ordenanzas de hombres, enseñanzas a la carne, como dice la Biblia, y solamente cuidan el templo terrenal,
las enseñanzas terrenales y se les enseñan de diversos lavamientos, diversas estructuras de hombre. Pero muchos no han entendido lo que realmente significa el verdadero pacto. Cuando Cristo dice, habiéndose ofrecido una sola vez como sacrificio, ¿verdad? Pero vamos a leer otra vez el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos y enseñanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hay quienes siguen esta estructura de hombre y se les ha olvidado el verdadero sacrificio. Dice el 11, pero estando ya presente Cristo, ¿cómo se le conoce a Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, Cristo, amado hermano, vino a establecer el tabernáculo, vino a establecer el templo de Dios, dice la Biblia. Pero él primero se refiere como el sumo sacerdote, porque era el único capacitado de entrar al lugar santísimo. Amén. Porque era el único que tenía la gracia de poder ministrar la presencia de Dios mismo, dice el sumo sacerdote. Amén. ¿Y cómo dice? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Amén. ¿Por qué dice la Biblia que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado? ¿Por qué dice la Biblia que busquemos las cosas celestiales? Porque Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. No es de lo que ven tus ojos. No es de lo que hoy estoy viendo, de lo que estoy viviendo, de mis incapacidades, de las limitaciones. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Nos está hablando de vida eterna. Amén. Dice, bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces hay un tabernáculo celestial. Amén. No en esta tierra, no hecho por manos humanas. Lo que Cristo viene a hacer, viene a reconciliar la tierra con el cielo. Por eso el tabernáculo que Él viene a levantar no es en esta tierra, sino es celestial. Amén. Y no solo es el sumo sacerdote, amado hermano, sino también Cristo es el Cordero. Dice la Biblia, versículo 12, todos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de cerdos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Como sumo sacerdote no tuvo que matar un carnero, un cordero más santo, sino además de ser el sumo sacerdote se ofreció, dice Isaías 53, como cordero inmolado. Amén. Como cordero inmolado. Significa que en Cristo no había pecado. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque lo dice Isaías 53. La Biblia dice que Él se ofreció como cordero inmolado, como oveja enmudeció, no abrió su boca y fue presentado delante de sus transgresores. Amén. Entonces Cristo no solo es sumo sacerdote, sino Cristo vino a ser la oveja, vino a ser el cordero, y al no haber pecado en Él derramó cada gota de su sangre. En el Antiguo Testamento, dice la Biblia que parte del sacrificio era tener que romperles desde el cuello la cabeza y derramar la sangre sobre el altar, sin desprenderlos completamente. Todavía la cabeza tenía que estar prensada en el cuello y así derramaban la sangre. ¿Cómo fue derramada la sangre de Cristo? Como sumo sacerdote. Y no solo como sumo sacerdote porque el pastor ya dio esa enseñanza. Como sumo sacerdote porque el sacerdote Caifás en ese momento rompe sus vestiduras renunciando al sacerdocio. Y entonces Jesús como sumo sacerdote se entrega en la cruz. Y como sumo sacerdote derrama cada gota de su sangre. ¿Verdad? Y dice la Biblia, versículo 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de las becerras santificaban la purificación de la sangre, 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre de los carneros no limpiaba las conciencias. Por eso la gente tenía ese deseo de seguir pecando. Por eso el pecado se había convertido más que en una adicción, en un yugo de esclavitud. Por más sacrificios de carneros, la gente volvía a pecar. Es como cuando decimos, es que, un ejemplo, es que entre más tengo, más gasto. O por qué los ricos también se endeudan, aunque ganan mucho. Porque como tienen más deseos de gastar. Imagínese esto en cuanto al pecado. Te llegó una carnera, un cordero, ¡ay! Ya se va a armar la barbacoa. Pero antes, me puedo echar una canota al aire. Tengo un borregote. No sé si me explico. Porque entre más tenían para gastar, más tenían para pecar. Porque decían, ya me llegó la ofrenda. Y el que no tenía decía, busquen al palomino. Y el que no tenía, saquen la harina para ofrecer el sacrificio. Porque todos tenían que entregar algo para la ofrenda. Porque tenían la conciencia entenebrecida. Y entre más tenían, decía, ay, tenemos más provisión para el sacrificio, pues entonces hay que hacer que valga la pena. Así como cuando queremos cobrar, si pagaste algo y te costó .99, dices, lo quiero usar hasta el último minuto que me ofrecen la promoción, porque me costó. Así parecía en el tiempo antiguo. Tenían más, pues hay que gastarlo, que valga la pena, y si no andabas en pleito, te echabas unos pleitos extras, y ya cuando ofrecían tu sacrificio uno decía, pues ahora sí que valió la pena, ¿verdad? Así, porque tenían la conciencia todavía entenebrecida. Pero cuando Cristo viene dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Pero la sangre de Cristo lo que viene a hacer es limpiar nuestras conciencias. Significa que cuando tengas más no vas a decir, ay, tengo más oportunidad de pecar. Vas a decir, tengo más oportunidad de ofrecer voluntariamente al Señor sin necesidad de pecar. Por eso dice la Biblia, cuanto más limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Por qué cree que cuando alguien conoce de Dios y se enamora de Dios, lo primero que quiere hacer es servir? ¿Y qué hago? ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? ¿Y qué? Pues sáquele brillo al piso entonces y ya no hay nada más que hacer. Pero siempre hay algo más que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor cambia. Dice, limpiará vuestras conciencias. Y lo que antes te satisfacía, ya no te va a hacer ni cosquillitas. ¿Verdad? Ya no te va a hacer, ya vas a dejar que tengan la razón. Sí, está bien. Sí, está bien. Vamos a estar en paz. ¿Verdad? Pero sabe, la Biblia dice que limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Esa es la diferencia del antiguo pacto. Que hay una transformación. Que Dios limpia desde adentro y transforma nuestra mentalidad. ¿Y para qué le digo más? Si el nuevo pacto es de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso trae el nuevo pacto. Y cuando tu espíritu vive, tienes otra mentalidad. Por eso lo ves diferente. Por eso ya no vas a hacer como hacías estando en la muerte. Por eso ya vas a tener el ímpetu de resolver de forma distinta. Porque cuando tú estás en el nuevo pacto, buscas servir al Dios vivo. ¿Cómo sirves al Dios vivo? Amando a tu esposa, honrando a tu esposa, amando a tus hijos, edificando la casa. Yo pensé que nada más era presentarme al tabernáculo, a la iglesia y levantar las manos. Servimos al Dios vivo allá afuera.
de nuestra casa. Servimos al Dios vivo en la adoración de nuestros pensamientos, en la adoración de lo que ven nuestros ojos. Así servimos al Dios vivo. Eso es estar en el nuevo pacto. Amén. Y dice el versículo 15, todos juntos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, reciban la promesa de la herencia eterna. Imagínense, el primer pacto todo el mundo lo transgredía. Nadie lo podía cumplir. Nadie. Era imposible. Por eso Cristo vino como sumo sacerdote, vino como ofrenda, oveja en sacrificio, y también se le conoce como el mediador del nuevo pacto. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Dice el 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿sabe? El pacto de Cristo fue posible solo por su sangre. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿usted está caminando bajo ese pacto? ¿Está caminando bajo el pacto de Cristo? Porque Él además, amado hermano, es el mediador. Dice Efesios 1:7, la fila de mi hermano José Luis. Romanos 5:18, mi hermano Rodolfo. Adolfo, perdón, mi hermano. Mi hermano Adolfo, Romanos 5:18. Amén. Mateo 27:51, mi hermana Marisol. 27:51, Hebreos 4:16, mi hermana Gloria. Hebreos 13:20, mi hermana Adriana, si lo tiene, por favor. ¿Sabe, amado hermano? Cristo vino a ser ese sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo vino a darnos vida eterna por medio de su sacrificio. Vino a ser el mediador del nuevo pacto. Él entró como sacrificio, y por medio del sacrificio hay redención y reconciliación. Pero yo le pregunto, ¿usted está caminando bajo este pacto? ¿Está caminando bajo el pacto eterno por medio de Cristo? ¿O es de los que piensa que por sus obras usted va a ser salvo? Porque hay quienes nos llenamos de festividades, estructuras terrenales, pero estamos lejos de Cristo. Hay quienes están en el atrio o en el lugar santo, pero no han logrado entrar al lugar santísimo. Y sabe, eso hace la diferencia de los que permanecen en su fe y de los que se apartan. Porque cuando alguien entiende el poder del pacto de Cristo, aunque pase por pruebas, sabe que hay un lugar. Y hay un lugar santísimo donde puede derramar su corazón y donde puede encontrar nuevas fuerzas. Amén. Dice, por eso nuestras conciencias son liberadas, son limpiadas y aprendemos a servirle. Hebreos 13:20, hermano, por favor. Adelante. El que lo tenga, por favor, le pueda dar lectura. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a toda la obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Por el pacto eterno. Tienes pruebas, tienes batallas, tienes adversidades, pero hay un pacto eterno.
Hay un pacto eterno. ¿Y sabe qué significa el pacto eterno? Que hasta tu sangre es bendecida y le pertenece a Cristo. Amén. Aunque te echen cosas en tu casa, hierbas, te hagan lo que sea, hay un pacto eterno. ¿Usted sabía que el adversario es un imitador? Y busca pactar las generaciones. Y si le pides algo te contesta, pero ya pactaste algo. Pues quiero decirte que con Cristo hay un pacto eterno. Amén. No importa dónde estés ahorita, hay un pacto eterno sobre tu vida, hasta tu cuarta generación. Hay un pacto eterno porque fuiste comprado con precio de sangre. Amén. Y de donde ahorita estás vas a ser levantado porque estás bajo pacto. Ya fuiste pactado. Tu ADN ya fue pactado. Amén. La Biblia dice que nos podrá separar del amor de Dios, ni hambre, ni sed, ni tribulación, ni peligro, ni la misma muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque le perteneces a Cristo. Porque hay un pacto eterno. Y aunque decidas alejarte, hay un pacto eterno que te va a traer otra vez a los pies del Señor. Y aunque no entiendas lo que estás viviendo, hay un pacto eterno. Y aunque a veces parece que Dios no te escucha, hay un pacto eterno. Amén. Hay un pacto eterno. Porque el que ya pagó el precio fue Cristo en la cruz del Calvario. Si te sentías lejos de la presencia de Dios, Cristo pagó el precio. Amén. Hay un pacto eterno. ¿Te has sentido abandonado por Dios? ¿Has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Has sentido que tu economía no avanza para adelante, pero sí mucho para atrás? Hay un pacto eterno. Por lo que más oras parece que se hace más imposible, más endurece el corazón de tu pareja, más endurecen las circunstancias, más se cierran las puertas. Y uno mira al cielo y dice: Señor, ¿qué está pasando, Padre? Pero el Señor te dice: hay un pacto eterno. Yo soy Dios y yo hago lo que quiero. Amén, amén. Y yo lo haré. Porque Dios cumple sus palabras. Él cumple sus promesas. Amén. Porque hay un pacto eterno. Dice Mateo 26:28, por esto, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Dice Efesios 1:7, si me apoyan por favor. Ya estamos terminando. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Tenemos redención por su sangre. Romanos 5:18, por favor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Siguiente, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán Amén. constituidos justos. Amén. Por la sangre de Cristo tenemos redención. Porque por un hombre entró la desobediencia y el pecado, pero por el segundo Adán, por un solo hombre entró la justificación, por lo cual ahora eres considerado justo. Pero cuando tú caminas bajo pacto, la Biblia dice 7 veces caerá el justo. El justo. ¿El justo puede caer? Sí. Ay, pastor, es que si ya es justo por la sangre de Cristo. Pues a lo mejor en otros lugares te dicen que no. Pero la Biblia dice que 7 veces caerá el justo y 7 será levantado. Cuando tú caminas bajo pacto, entendemos que somos justificados, que hay una expiación para tu pecado. Y es el mismo sacrificio de Cristo que te dio vida, que te levantó cuando lo necesitabas. La misma sangre que te levantó cuando estabas muerto. Es la misma sangre, la misma dosis que te va a levantar ahorita que estás debilitado. Y si llegas a caer es la misma sangre que te va a fortalecer. Y si llegas a menguar es la misma sangre que te va a levantar. Y si llegas a pecar es la misma sangre que te va a perdonar.
¿Por qué? Porque la expiación es quitar la culpa y quitar la condena. Y si tú eres un hijo de Dios que está sentado hoy y que se siente condenado y culpado y se siente indigno, la misma sangre te va a liberar. Pero no puedes permitirte condenarte y apartarte, sino acercarte para ser limpiado una vez más. Amén. Dice la Escritura, amado hermano, que Cristo tuvo que morir porque era el testador, para que nos ofreciera la vida eterna. Y Cristo tuvo que morir una sola vez. Y significa que si tú le fallas al Señor, otra vez lo vamos a crucificar. Lo vamos a volver a bofetear, a crucificar para que otra vez tengas redención. No. Significa que la misma sangre de Cristo tiene poder de levantarte. Amén. Por eso podemos levantarnos hoy en día, renunciar a la condena y poder creer en el poder de su sangre. Porque la Biblia dice que la promesa de la herencia eterna, porque no solamente es el sumo sacerdote, no solamente es el Cordero, no solamente es el mediador del nuevo pacto, es el testador que tuvo que morir y por su muerte tú puedes levantarte hoy. No puedes tirar la toalla y decir ya hasta aquí, no, porque alguien tuvo que morir para que tú te levantes hoy. Amén. Eso es lo que Cristo nos da bajo este nuevo pacto. Un solo sacrificio ofrecido una sola vez. Dice Primera de Juan 2:1. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 2:1. Adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Amén. el justo. Amén. Hijitos míos, ¿en qué pacto estamos caminando? ¿Te has sentido lejos de Dios? ¿Te has sentido indigno? ¿Ya no quieres buscarlo más? Entonces estás confiando en sacrificios de carneros como en el Antiguo Testamento. Pero sabe el Señor, dice, hijitos, esto les escribo para que no pequéis, para que no pequen, porque Él es el Cordero inmolado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¡Qué tremendo! Sumo sacerdote, Cordero inmolado, mediador del nuevo pacto, testador de la herencia eterna y abogado. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no hay pretexto. Hasta abogado tenemos. Esto los escribo, dice aquí, esto les escribo para que no pequen. Pero aunque ya fueron librados de la ley del pecado y ya está la ley del Espíritu en ustedes, como los conozco que van a volver a fallar, tienen al abogado. Y dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los del mundo. Ya le fallaste al Señor, ya la regaste, pero además de todo es tu abogado. Y Él es la propiciación de tus pecados. Porque Él se vuelve a poner delante del Padre. Y si el Padre le dijera, ya como sumo sacerdote, un solo sacrificio, dice el Señor, pero del mejor cordero, cordero inmolado. Ayúdanos. Y si vuelves a caer y el Padre va a decir, es que, bueno, eso ni lo haría el Padre, lo haría el acusador. Y si Satanás viene y dice, mira, está jugando con el sacrificio, se está burlando, porque es lo que uno se siente bien hipócrita, ¿verdad? Mira, es un hipócrita, le está fallando, otra vez se está burlando del sacrificio. Entra el mediador del reino. El mediador. Sí, pero yo soy el mediador del nuevo pacto. No está en la ley, está en la gracia. Y Él me ha reconocido. Y como mediador, Él tiene entrada ante el trono. Pero el acusador va a
seguir acusando y va a decir, mira, ni como mediador te respeta. No merece la herencia eterna, no merece la vida eterna. ¿Y qué va a decir el testador? Yo morí y legalmente él murió, y como murió, dejó la herencia. Es digno de la herencia porque el que dejó la herencia murió. Pero mira, sigue pecando, sigue fallando. Entonces va a decir Jesús, bueno, como testador, bueno, ya soy su abogado. Y como su abogado va a repetir lo que ya dijimos. No hay cómo condenarlo. Hijitos, escribo esto no para que sigan pecando. Escribo esto porque si alguno pecare, tiene por abogado a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Vas a dejar que el pecado te aparte de Dios? No. Es que es más fuerte la amargura y la falta de perdón. Es más fuerte la ira, el resentimiento. Es más fuerte a lo mejor la fornicación, el adulterio. Es más fuerte en lo que no quiero soltar en esta tierra. Entonces no estás en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto solamente cubría lo terrenal. Y si tú todavía tienes los pies cubriendo en esta tierra, si no quieres soltar lo terrenal porque ya te ganaste fama, posición, ya te ganaste un nombre, un respeto, porque aquí se hace lo que yo digo. Si no quieres soltar lo de la tierra, estás en el antiguo pacto. No estás en el pacto de Dios. Porque el nuevo pacto lo sueltas todo, porque entiendes que todo lo que tienes, lo tienes por Él. Y lo que estás viviendo ahorita en lo presente es temporal y pasajero. Hay enfermedad, temporal y pasajero. Hay necesidades, temporal y pasajero. Pero ¿a qué pacto le sirves? Porque la Biblia dice, y solamente por su sangre. Y por su sangre no seremos limpios de nuestras conciencias para que le sirvamos al Dios vivo. Si tú le sirves al Dios vivo, estás en el nuevo pacto. Pero si todavía le sirves a la carne y el pecado te aleja, no hemos entendido el sacrificio de Cristo. Necesitamos estar bajo pacto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hay una cita que me falta que no han leído, me apoyan por favor. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué no se rasgó de abajo arriba? Porque era imposible. Dios lo rasgó de arriba abajo, tembló, hubo un gran terremoto. ¿Y sabe por qué se rasgó el velo del lugar santísimo? Porque ya no solo iba a ser un sumo sacerdote el que entrara una vez al año, porque ahora todos podemos entrar hasta su presencia. Si tú estás bajo el nuevo pacto, tú eres de los que entran a su presencia. Dice Hebreos 4:16 por último. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe por qué muchos no buscan a Dios? Porque no se sienten perfectos para hacerlo. Y ven a Dios como algo tan santo y dicen, no, yo paso. Eso se los dejo para otros. Pero la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Pero no te vas a acercar porque seas perfecto y santo, ¿verdad? Te vas a acercar para hallar gracia. Porque solamente estamos aquí por su gracia. Y no solo para hallar gracia, sino para hallar misericordia en tu oportuno socorro. ¿Sabe cuándo uno está en el oportuno socorro? ¿Cuál será tu oportuno socorro? Cuando te sientes más indigno,
Cuando te sientes más pecador. Cuando te sientes más cochino que Peppa Pig. Cuando te sientes más puerco y miserable, ese es tu oportuno socorro. Porque a veces venimos a la iglesia y decimos, Señor, yo sé que hoy no vas a hacer nada en mi vida porque estoy de lo peor. O sea, tú eres Dios santo. ¿Y qué dice el Señor? Acércate pues. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar juicio y condena, para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Porque todo el nuevo pacto se resume en que podamos entrar al lugar santísimo. Y si tú has entendido el nuevo pacto, puedes entrar al lugar santísimo. Puedes ser lleno del Espíritu Santo. Puedes hablar nuevas lenguas. Puedes recibir la llenura del Señor y vencer lo que te ha tenido tirado. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué estás aquí? Y lo vuelvo a decir desde el principio. No eres un error. Amén. No eres un error ni eres una casualidad. Llegaste a la familia de los Luises sin error y sin casualidad. Llegaste a Betel sin error y no eres una casualidad. Llegaste a los pies de Cristo, pero no eres un error y no eres una casualidad. Eres el resultado de un pacto. ¿Ha sido difícil? Dios lo sabe. Si has querido tirar la toalla, si te has condenado, ¿verdad? Si has dicho, Señor, hoy me siento peor que Judas, ¿verdad? Hoy me siento peor que Pedro, que te negó y cantó el gallo. Pero aún con todo eso, si tú caminas bajo el nuevo pacto, vas a levantarte porque vas a entender que no depende de ti. Que si algo dependiera de ti, siguiéramos en la ley. Y por la ley, ya todos estamos condenados. Te vas a levantar porque entendemos que dependemos solamente de su gracia. Todo eso tuvo que pasar el Señor Jesús, sí. Y así como le rompían el cuello y derramaban la sangre, así el Señor tuvo que ser sacrificado para que nosotros pudiéramos hacer una sola cosa: permanecer en el lugar santísimo. El pastor hablaba del lugar secreto el domingo pasado. ¿Y cuántos buscaron su lugar secreto? ¿Cuántos buscaron tener comunión con Dios? ¿O somos de los que decimos el nuevo pacto para lo que me conviene, herencia eterna, pero no entramos al lugar santísimo? Entremos al lugar santísimo. El Hijo de Dios fue entregado por nosotros, fue derramado por nosotros. Y si crees que no vas a poder, quiero decirte que no. Tú puedes porque Cristo pudo. Y si crees que tocaste fondo, no. Cristo tocó fondo para que tú no toques fondo. Amén. Así que levanta tus manos y entrégale al Señor toda carga. En el nombre de Jesús, entrégale toda carga, todo peso que te agobia. La carrera ha sido difícil. La nube de testigos alrededor tuya ha sido difícil. Los que esperan que tropieces para señalarte y para condenarte también han sido una carga. Te has hecho el centro del escrutinio, la burla, y te ha pesado. Quizás tu carga ha sido la propia condena porque te has autocondenado, te has señalado, te has juzgado.
No ha sido falta que el adversario te señale, porque tú te has señalado y te has sentido poca cosa para acercarte a Dios. Pero hoy el Señor te recuerda que lo que estás viviendo es temporal. Se va a acabar, es temporal. Pero su pacto es eterno. Su pacto es eterno y hoy Él te levanta. Despójate en el nombre de Jesús. Dile: Padre, yo me despojo de toda carga, de toda condena, de toda culpa, de todo pasado, de todo tormento, de toda pesadilla, Señor, que ha venido a mi vida, de todo temor del presente o del porvenir, o de toda culpa del pasado, de todo pecado que me ha esclavizado. Yo me despojo, porque por tu sangre y por tu sacrificio hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Vamos, declárate libre, libre de todo peso, libre de toda carga, libre de todo aquello que te ha oprimido, que te ha condenado. Declárate libre. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que toda condena queda quebrantada, que todo espíritu de culpa, de condena, de opresión, toda opresión en el espíritu suelta la vida de mis hermanos. Toda condena del pasado, decisiones tomadas, decisiones no tomadas, palabras dichas, palabras no dichas. Todo yugo de esclavitud queda cancelado por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, creemos que toda condena, que toda maldición de muerte, toda maldición de enfermedad queda quebrantada. Toda maldición del pecado queda quebrantado. Porque estamos bajo pacto. Porque aún hasta la sangre, Señor, estamos bajo pacto, Padre. Porque no necesitamos una nueva sangre, no necesitamos un nuevo sacrificio, no necesitamos un nuevo mediador, un nuevo testador, una nueva oveja. Te tenemos a ti, que lo eres todo, aún nuestro abogado. Padre, límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Límpianos una vez más, en el nombre de Jesús. Y si hay un pecado que te estorbe, amado hermano, dile al Padre que te perdone. Dile al Padre que Él pueda perdonarte en el nombre de Jesús. Si hay algún pecado que estorbe, entrégalo al Padre. Y Padre, hoy clamamos tu sangre preciosa. Limpia de todo pecado nuestras vidas, Señor. Limpia toda amargura, toda falta de perdón, todo resentimiento, toda ira, todo pleito. Límpialo, Padre. Hoy nos acercamos con libertad hasta el trono de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir que puedan pasar, amado hermano, por los elementos de la cena. ¿Me ayuda, hermana Adriana, por favor? Y sabe que todo pacto es sellado con sangre. Dios no va a pedir tu sangre en este tiempo, porque ya se derramó la sangre de Cristo. Amén. Pero sí pide nuestra obediencia. Sí pide nuestro compromiso. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en sus cartas? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo para mí, sino para Cristo. Ya no vivas para ti. Ya no quieras tener la razón. Ya no vivas para ti. Vive para Cristo. Que tu matrimonio viva para Cristo. Que tu soltería viva para Cristo. Que tu juventud viva para Cristo.
Que tu trabajo viva para Cristo. Esa es la forma de agradecer al Señor. Amén. Cuando sientas que nadie te ama, recuerda que Cristo fue la oveja inmolada, que no abrió su boca por amor a ti, que dejó que sus trasquiladores hicieran de él lo que quisieran, a tal grado que no fue encontrado en él hermosura ni buen parecer. Amén. No esperes del hombre lo que solo Cristo puede hacer, y solo Cristo puede llenar todo vacío. El hombre va a hacer hasta su capacidad, así que no le exijas al hombre o a la mujer que llenen algo que solamente Dios puede llenar. Amén. Dice Isaías 53:2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué más muestra de amor quieres si lo hizo todo? La Biblia dice que no hay quien ame y que dé su vida por uno, sino solamente Cristo, que dio la vida por nosotros. Amén. Así que, amado hermano, permanece en ese pacto. El Señor Jesús dijo la noche que fue entregado, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por mí fue derramada. Las veces que tú la bebas, hacerlo en memoria de mí. Y si más pruebas tú querías, esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Que representa la sangre de Cristo. Padre, bendice esta sangre. Hoy participamos de este nuevo pacto y creemos que tu sangre fue derramada por amor a nosotros. Gracias, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes participar? Y así como participas de este nuevo pacto, recibe esa sanidad de parte del Señor. Recibe esa fortaleza. Recibe esa paz en el nombre de Jesús. Padre, bendice esto que es tu cuerpo. Hoy lo comemos, Señor, en memoria tuya, sabiendo que así tú fuiste partido y entregado por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Participa. Dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Padre, porque camino bajo este nuevo pacto, porque por medio de tu sangre y tu sacrificio, Señor, he sido librado de la muerte, he sido librado de la condena. Soy nueva criatura, soy tu hijo. Gracias porque eres mi sacerdote. Gracias porque eres el mediador. Gracias porque hoy eres mi abogado. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe cómo dice un corito viejito? Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios. Bueno, pues acompáñenme con el corito. Amén. Adelante el grupo de alabanza. Que son bien modernos, ¿verdad? Modernos y modestos. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Otra vez? Solo Dios Hace al hombre feliz.
tu espíritu. Lléname, Señor, con tu espíritu. Lléname, Señor, con tu espíritu.